comentar. Ok. La estadística descriptiva, la primera unidad, lo que nos va a servir es para que mediante una serie de indicadores tú puedas conocer un fenómeno. O sea, eso te sirva para conocerlo y a través de lo que lo conoces puedas tomar decisiones o te pueda ayudar a entenderlo, ¿sí? Es como hacen los psicólogos, ¿no? Los psicólogos te describen de alguna manera y a partir de esa descripción es cuando hacen su diagnóstico. Lo mismo aquí. O sea, si por ejemplo, imagínense, quiero iniciar un negocio de un bar, pues necesito la estadística descriptiva de cuántos bares hay, cuánta afluencia tienen, si hay cuántos se mantienen, cuántos se cierran rápido, etc. Y a través de eso me sirve la descripción. En la unidad número 2, vamos a ver lo que es el concepto de probabilidad. ¿Sí? Y les diría, a ver, por ejemplo, ¿qué es más probable? Que haya una mujer en la carrera de turismo o una mujer en la carrera de mecánica. En la carrera de turismo. Ajá. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros la probabilidad? Imaginemos el ¿Por qué caso, qué, yo profe? quiero iniciar, ¿por qué es importante para nosotros el concepto de probabilidad? Para calcular, más o menos. Ajá. Ajá, imagínate, quieres iniciar un negocio de turismo, de guía turística, y digo, sin ánimo de ofender, pero ¿ustedes creen que sea igual de probable si lo quiero hacer aquí en Soledad, digo, sí, aquí en Soledad, digo, que es donde está el TEC, o si lo hago, por ejemplo, en Puerto Vallarta? ¿Cuál es más posible que tenga visitas? En Puerto Vallarta. Exacto, es más probable. Sí, de hecho, les digo, me gusta mucho viajar. Y ahorita estaba checando y, por ejemplo, tenemos varios llaveros de Puerto Vallarta, de cuando fuimos y cuando nos han regalado. Entonces, la probabilidad significa cuándo algo es más probable y cuándo es algo menos probable. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si tú dices, pues no estoy muy guapo, o estoy gordito, o estoy viejo, pues la probabilidad de que me case o que tenga una novia muy hermosa, pues no es muy alta. Al revés, pues si soy galanazo y demás, pues lo más seguro es que sí sea alta, ¿no? Entonces la probabilidad es importantísimo que entendamos la probabilidad formal y que veamos cuándo algo justificas que sea probable y cuándo no, ¿sí? Pongamos el caso ahorita que están discutiendo mucho con la reforma eléctrica. Dices, a ver, el hecho de que sigamos usando combustibles fósiles, es probable que podamos seguirlos usando los siguientes 200 o 300 años. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que nos causen daño? ¿Ustedes creen que nos puede provocar daño el que sigamos usando gasolina, gas y muchas de esas cosas? Carbón para calentar y para esas cosas, no para otro tipo Pues ya lo está haciendo, de... ¿no? Ya lo es claro. ¿No les ha tocado nunca en Ciudad de México estar un día a mediodía y sentir la contaminación? Sí. Se Sí. siente horrible. Sí, de hecho una vez me tocó que mi esposa se me desmayó. Ah, ok, dice, se puso audio. Ok, no sé por qué. Ah, se puso el audio. Ah, ok, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, sí, es que, perdón, pero es que aquí me marcó que se había pausado el audio compartido. Entonces, bueno, entonces es importante por eso la probabilidad, porque la probabilidad te va a decir cuándo algo debe, o sea, puedes demostrar matemáticamente que algo es cierto o no.
Regresamos. Hay dos cosas muy importantes que tienen que anteponer y que tienen que pensar. La cuestión visceral contra la cuestión racional. Racional, el cerebro, la razón. Visceral, las tripas, lo que siento. Es que yo siento que este negocio sí va a funcionar. Oye, a ver, muéstrame los números. No, pues es que yo lo siento. Dices, no, pues qué padre, ¿no? ¿Me explico? O sea, Sí, sí, hay, Sí, ¿no? hay que ver esa Como por medio de la diferencia. percepción, ¿no? Exacto, pero la percepción es muy variable. Lo que percibe cada quien es muy diferente. Y los números y los hechos, pues es eso, son números. O sea, es algo que puedes medir, que puedes probar, que puedes comprobar. O sea, yo entiendo la gente que es sentimental y todo ese rollo, qué bueno, ¿no? Pero de eso a confiar en que eso sea probable, no. ¿Sí? O sea, siempre pensemos en la cuestión racional. Claro, también hay que mezclarlo con la otra, porque somos humanos. Entonces, como los humanos mezclamos mucho las dos cosas, pues está bien siempre y cuando lo más importante sea la razón. ¿Ok? Es que yo diga, Sí. o sea, este, pues tienes una calificación, pero por ejemplo que diga, no, pues Raúl me cae muy bien, entonces por eso pasa, pues no, ¿verdad? O al revés, María Fernanda me cae muy mal, por eso reprueba, pues no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La probabilidad y la racionalidad. Competencia número 3, el muestreo. Lo que les decía, tienes que primero ver lo que hace, por ejemplo, yo te puedo decir, dice que no puede compartir el audio del sistema, pero bueno. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? sí, sí, profe. Ok, sí, es que Sí, sí, les sí. digo que me es esta cosa, pero bueno. En el muestreo, tengo que ver lo que, una cosa es lo que piense su servidor y otra cosa es lo que muestremos todos. Por ejemplo, ahorita, política. Vemos y digo, yo no estoy de acuerdo con el presidente, pero veo las estadísticas y los muestreos y dicen que el 59%, algo así, más de la mitad de la población está de acuerdo. Entonces dices, ok, eso es la verdad. De que estés de acuerdo o no, esa es otra cosa. Pero de que, ¿qué significa el muestreo? Que haces una encuesta. Que haces una encuesta o que haces un análisis o que observas. Uno de mis primeros empleos, mi primer empleo, cuando tenía 14 años, fue irme a sentar en una esquina y contar los carros que pasaban por una avenida. ¿Por qué era importante? Porque iban a hacer un fraccionamiento por ahí, era por las vías, ahí antes de llegar a, sí, donde se cruza Damián Carmona con Hernán Cortés, creo que se llama. Me sentaba ahí, duraba como 4 horas, entonces me ponía a contar cuántas camionetas, cuántos camiones, cuántos carros. ¿Por qué? Porque la compañía que iba a hacer el fraccionamiento iban a desembocar ahí. Entonces se hacen estudios de muestreo para checar cuánto es el tráfico y de qué tamaño tienen que ser las avenidas, los carriles, un carril, cuántos semáforos, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante. El muestreo nos permite conocer nuestro mercado. ¿Sí? Por ejemplo, que digamos, ayer, caso, que todavía seguimos en semáforo naranja, pero andábamos de vagos en un pueblo mágico en Zacatecas. Entonces dices, a ver, si yo hiciera un muestreo entre la población y viera si la gente quisiera ir a ese tipo de lugares, posiblemente me dirían que no, que la gran mayoría de la gente se quiere ir a la playa o se quiere ir de compras. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el muestreo lo que te sirve es para conocer también como la estadística descriptiva, pero también tienes que ver cuando algo es qué características tiene que tener para que puedas confiar en él. El muestreo no significa que no puedes ver a todos. Imaginemos el caso de México. México somos 126, algo así, millones de habitantes. No le puedo preguntar a los 126. ¿Estamos? O sea, le tengo que preguntar a una parte de.
Y con esa parte me debería demostrar cómo se comporta la gran mayoría. Eso es súper importante. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cómo se debe mostrar y cómo algo de eso es confiable. ¿Sí? Es como, bueno, les digo, nosotros, por ejemplo, a través del muestreo tú puedes conocer cómo se comporta toda la población o tener una cierta certeza de que la población tiene ciertas características que tú quieres, ¿no? Unidad número 4, la estadística inferencial. Ok, ya muestré, ya tengo información, ya la unidad número 1 me ayuda a describir, pero después tengo que hacer el concepto de inferir. ¿Quién me puede decir qué consideran como una inferencia? Este es mi tercer curso de estadística aplicada al turismo. Como inferencia ya sé que la mayor parte de estos grupos son, o sea, la proporción de mujeres es más grande. Esa es una inferencia. Otra inferencia, que en su mayoría son cumplidos, o sea, sí, échale Sería, ganas. sería como deducir. Sí es semejante. La inferencia, sí, está relacionado, Diana. O sea, una pregunta, ¿ustedes infieren que si les gusta la escuela, les va a gustar su trabajo? No. No, Deberías, sí. Deberías porque la escuela es un ejercicio de cómo va a ser tu trabajo. Si no te gusta la escuela, es muy posible que tu trabajo no te guste. ¿Qué puede pasar? A ver, veamos la diferencia, porque hay que separar la parte visceral de la parte racional. Ejemplo, me tocó una materia con alguien que me cayó gordo y que me peleé con el profesor y demás. Ok. Pero una cosa es de que la materia o el profesor sea como gusten, y otra cosa es que no me agrade, me explico. O sea, yo tengo muchas cosas que me gusten, a mí me encanta la historia, y yo tuve varios profesores en secundaria que no sabían y que me peleé con ellos. De hecho, uno me puso 9 por eso. Y no sabía. Pero el hecho de que no sepa no implica que me deje de gustar la historia, ¿no? Y eso es algo que hay que separar. O sea, el hecho de que digas, es que no me gustó cómo me trató fulano o sutana, o no, pero lo que es la carrera, o sea, lo que es el servicio, lo que es las actividades, eso te tiene que gustar desde la escuela. Porque les contaré un caso, un muchacho estaba en sistemas, y no le gustaba, o sea, había detalles y todo. Termina, y al final terminó siendo animador, o sea, es animador digital. O sea, se dedica a hacer comerciales y cosas por el estilo. El problema fue de que no escogió bien o sea, sus habilidades. O sea, él tenía habilidades de otra naturaleza, no para ser programador. Tenía habilidades para ser un muy bueno, para ser animador. De hecho, es muy bueno, ¿eh? Y así, o sea, tengo exalumnos que son grandes vendedores y que la escuela pues no les gustó, pero porque realmente la habilidad pues no era. Pero la inferencia debe de ser de que si la escuela, o sea, el concepto de la escuela te gusta, vas a ser un buen profesional en tu área. Eso no significa que cuando termines puedas ser un gran empresario en otra cosa, pero eso ya son otros. Inferir, como dicen, significa que tiene que deducirse, que tiene que, a partir de cierta información, generar nueva información, ¿sí? A ver, pongámoslo ahorita del caso. A partir del video que les mostré de ¿cómo se llama? De mi carrera, ¿qué infieren? ¿Qué pueden inferir? Que es muy sangrón. No, aparte. ¿Nadie me infiere nada? No lo Que es muy vieron. dedicado en eh, su materia.
Bueno, sí, es maniático más que todo, pero sí, yo creo mucho en el ambiente académico, ¿no? Porque es la mayor parte de mi vida he vivido en eso. Alguna vez sí trabajé en una fábrica y como analista, pero sí, o sea, la inferencia significa de que tú a partir de información que conoces, tú puedas deducir nueva información, ¿sí? Que eso es lo importante, o sea, una pregunta, ¿ustedes infieren o suponen, porque realmente no pueden inferir porque no tienen la información, pero ustedes suponen que estos problemas de comunicación, o sea, que no estemos en vivo y demás, tarde o temprano nos va a afectar? Sí, Pues puede ser que sí. sí. A los niños les va a afectar mucho, ¿eh? Porque ellos necesitan ciertas habilidades sociales que desarrollan en la escuela. Y eso es indispensable. En el caso de áreas como ustedes, que son áreas de servicio y son áreas de comunicación personal, este tipo de cosas les está afectando. ¿Saben cuáles son los 3 estados de la República más afectados por la pandemia económicamente? Compañeros, los 3 estados No, económicamente más me afectados son... imagino que los más pobres, ¿no? Entre comillas, como, no sé, Chiapas, Oaxaca y así. Oh, los más afectados económicamente son Quintana Roo, Yucatán. Guerrero y California Sur. Sí, ¿no? Son los que tienen Turístico. zonas turísticas, ¿no? Pues sí, es que imagínate, en Cancún despidieron a miles porque cierran los hoteles y demás. Entonces podemos inferir que son de los que más se van a tardar en recuperarse. ¿Sale? Entonces la estadística inferencial nos va a servir para eso. A partir de datos que conocemos, podemos generar nueva información. Por último, la unidad número 5, que sí, de hecho es la última. Exacto. La unidad número 5 está relacionada con los conceptos de correlación y regresión lineal. Y tiene que ver mucho con lo anterior. En el concepto de correlación, tiene que ver con con factores que tienen que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, si las matemáticas no se te hicieron difíciles, es muy posible que estudies alguno de lo que le llaman STEM, o sea, ingeniería, ciencias exactas o demás. Si tu capacidad son más las inteligencias de manejo de personal, de empatía y ese tipo de cosas, posiblemente tu área van a ser el turismo, la administración, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, hay una correlación entre, entre tus habilidades y normalmente lo que te vas a desarrollar mejor, o sea, tus estudios, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, una pregunta, ¿ustedes creen que haya una correlación entre la edad en que te cases y los estudios que tienes? Sí, ¿Por qué? bueno, yo siento que entre menos estudios tengas, más te acoplas a lo que hay en la sociedad, como casarse, o sea, como lo más común. Y tienes toda la razón. Si estadísticamente las mujeres que tienen menos estudios tienden a casarse más pronto, 17, 18 años, y las mujeres que tienen más estudios tienden a casarse más grandes, e incluso tienden a tener menos hijos. ¿Sí? O sea, les pondré el caso, por ejemplo, de mis sobrinos. Mis sobrinos, la gran mayoría estudiaron, o sea, excepto uno que fue el más rebelde, pero todos los demás estudiaron. Y su tasa de natalidad más o menos anda como por el 0.2, la tasa de reemplazo. O sea, de 10, solamente llegan a tener 2 hijos. Al revés, otro grupo que su nivel de estudios no llega ni a la mitad, o sea, de los 10, 5 no llegaron a terminar una carrera profesional, y de esos 10,
su tasa de reemplazo es 0.5. Es decir, de esos 10 hay 5. Hay 5 niños en la siguiente generación, ¿sí? Entonces hay una correlación entre el nivel de estudios con a qué edad, o sea, cuántos hijos tienes, a qué edad te casas, si es que te casas, etcétera, etcétera, etcétera. La regresión lineal te dice que ya a partir de que sabes que dos cosas tienen que ver, entonces puedes predecir, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó ahorita con la epidemia? Lo que pasó ahorita con la epidemia, o sea, los modelos matemáticos sí podían predecir qué sucedió. El problema fue de que en el caso de nuestro país, los datos se manejaron mal, se muestreó mal, pero se muestreó mal por cuestiones políticas, ¿sí? O sea, si hubiera sido algo científico, el muestreo nos hubiera dado cuenta de que, por ejemplo, los mexicanos somos muy rebeldes y que tenemos problemas de conducta. Entonces, que la epidemia pues iba a ser bien larga, ¿no? Entonces, ahorita ese tipo, la regresión lo que te va a ayudar es que a partir de los datos que conoces, puedes generar funciones matemáticas que te ayuden a predecir casos donde sería útil. Número de clientes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que está sucediendo y lo estaba leyendo, el Tren Maya, según un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, a la hora que hicieron los planes, antes de, empezaron con el Tren Maya, exageraron el número de posibles, el número de posibles clientes, ¿sí? México tiene dos servicios turísticos de tren, dos servicios turísticos. ¿Sí saben cuáles son los dos que maneja México? ¿Cuáles son los dos trenes turísticos que hay en México? Que yo sepa. ¿No saben, compañeros? Había uno Es, que recorría parte de, no sé si era Chihuahua. El Chepe, ¿Cómo? se llama. Ajá, el Chepe Express. El Chepe Express anda por todas las barrancas del cobre y demás. ¿Y cuál es el otro, compañeros? Bueno, para los que les gusta tomar, supongo que a ustedes, ¿no? Ustedes no creo que sean borrachos, alcohólicos o demás. El otro es el Tequila Express. Bueno, que hay dos variantes, pero al final de cuentas los dos se refieren a lo mismo, ¿sí? El Tequila Express sale de Guadalajara, va a recorrer a la zona de Matitlán, por cerca de Tequila. Y ¿cómo se llama? Y bueno, los dos es, uno te lleva por la zona de los tequileros y el otro te lleva por las barrancas del cobre en Chihuahua. Ok, una pregunta. ¿Qué pasa si los datos que hicieron para el Tren Maya fueron exagerados? Que parece que eso es lo que sucedió. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en el estudio te decía que iba a haber un montonal de gente que iba a querer ir al Tren Maya y por lo tanto ibas a poder recuperar tu inversión. Ahora, ¿qué es lo que pasa si realmente analizaran los dos casos que ya existen? Por ejemplo, ¿cuánta gente va al tren, al Chepe? Pues poca. ¿Por qué? Porque es caro. Digo, para los bolsillos de la mayoría de la gente, incluyendo el Tequila Express. El Tequila Express tampoco es barato, ¿eh? O sea, lo que podríamos hacer como regresión lineal es ver que trenes que ya existen no tienen una amplia demanda. ¿Por qué? Porque el turismo mexicano no es de amplio dinero. Tendrías que verlo mucho con el extranjero, ¿no? Y aún así el extranjero tampoco va a viajar tanto después de todo esto que pase con la pandemia. Entonces, pues no era una buena opción el Tren Maya. Pero bueno, eso ya es otro rollo. El chiste es de que, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Esto. Variables que tienen que ver una con la otra y predicciones. ¿Por qué es importante una predicción? Porque, oye, si te vas a meter a un negocio,
pues tienes que empezar a imagínate, quieres que generar, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, en casa de su servidor, yo vivo aquí casi cerca del TEC, antes de llegar a la W, la Santa Mónica, y enfrente de mi casa pusieron un bar, y pues al principio, pues supongo que le iba bien porque hacían mucho ruido, pero ¿qué fue lo que pasó? Se los cerramos. Se los cerramos porque esta es una zona familiar, no es para que hagan un bar. Entonces, si tú hicieras un estudio de mercado basado en correlaciones y en regresión, te darías cuenta que va a fracasar. Tarde o temprano va a haber un factor de que lo acabe. Los libros, fuentes de información, pueden ver todo esto de aquí. Es mucho, y si te fijan, mucho de esto son, bueno, me faltó una referencia, pero después se las paso. Mucho de lo que nosotros usamos en esta materia, y yo creo que ojalá que, si no es que, si lo conocían antes, que bueno, y si no, pues ojalá que también les sirva. Es una referencia también muy importante, es el Data Tour. El Data Tour es es una dependencia del gobierno. Se las estoy pasando la liga por el chat. También por el chat les estoy pasando mi correo electrónico, que hago más caso porque tengo varios correos. Bueno, más bien ese es el único que yo sí hice, el otro me lo hizo la escuela, ¿no? Pero ese es el que atiendo más a la hora de trabajo, el DEPI. Viene en el chat para que lo puedan analizar. Y bueno, en la plataforma, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. En los materiales de clase viene, aquí la instrumentación, bueno, lo que es el programa y sobre todo la parte más importante, la calendarización. Aquí viene cuándo van a hacer los exámenes y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Cuándo se termina cada una y demás. Viene la bibliografía. Y bueno, las descripciones que les dije ahorita. Por favor, descarguen el examen diagnóstico. No tiene valor, simplemente es para una referencia. Por favor, entréguenmelo antes del miércoles, o sea, el miércoles a más tardar, para que pueda darme una idea de qué tanto se acuerdan, porque algunos conceptos se supone que ya lo vieron en otros, en cursos en niveles anteriores. Como aquí vienen algunos libros que esperamos que también les sean de utilidad. Son, bueno, no conseguí uno de estadística para turismo, pero vienen para administración y economía, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, en cada una de las carpetas viene para cada unidad, vienen tanto las presentaciones como las hojas de Excel, que es en lo que mayoritariamente trabajamos. Se supone que podría, o sea, también te dice que puedas trabajar en otros paquetes como Minitab o SPSS. El problema que tenemos, bueno, que tengo yo más fuerte, es de que ustedes lo puedan conseguir, porque yo les puedo pasar las versiones que tengo. El problema es que es instalarlo, porque son versiones no oficiales, o sea, no es software legal. Entonces hay que craquearlo y demás, entonces por eso no lo uso. Básicamente nada más es entender el paquete ya, pero realmente no. Si hay oportunidad y tiempo, pues igual les puedo dar algunas clases de cómo se usan estos, pues sobre todo el SPSS, que es el que usan más, y y como quiera, pues se quedaría grabado, ¿no? Como se fijan, en cada una de las carpetas viene el nombre de lo que se trata el tema, que son los temas que les mostré ahorita: estadística inferencial, probabilidad, descriptiva, regresión, etcétera. Entonces, ahí van a encontrar el material para cada uno de sus trabajos. Ahora, en esta base de datos, lo que normalmente pongo son información de diferentes tipos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en estos eran
datos de San Luis Potosí, cómo se comporta su población y demás. Una pregunta, ¿para qué te serviría a ti saber cómo se comporta la población de San Luis Potosí? Para saber sus gustos. Sí, para saber cuánta gente va a haber de cada sector, ¿no? Sí, por ejemplo, en las últimas estadísticas nos dimos cuenta que cada vez la población de los niños ya disminuyó. Eso no viene en Datatura, eso viene, obviamente, eso viene en CONAPO, que es otra base de datos. Sí. Y es muy interesante porque lo que te está diciendo últimamente es de que de hecho venían las proyecciones, los indicadores socioeconómicos. Esto es muy importante porque si por ejemplo nosotros, imagínense, yo podría decir, si la mayor parte de mi población es marginada, oye, ¿se podría hacer turismo? Pues es que sí, sí se puede, pero turismo de otra naturaleza. O sea, por ejemplo, en México llevamos muchos años del turismo religioso. O sea, la gente que pues quiere ir a la basílica a ver a la Virgen, quiere ver a la Virgen de San Juan, no sé. Pero ese es un tipo de que se puede hacer con poco dinero y que mucha gente lo, este, lo hace, ¿no? O lo, ¿cómo se llama? Lo, lo utiliza y cosas por el estilo. Déjenme buscar directamente en la... Hay una que me gusta mucho que es la parte de la CONAPO que habla sobre proyecciones, porque tiene que ver con la materia. En las proyecciones, como decíamos ahorita, videos, a ver, estrategias, proyecciones. Proyecciones de la población. Bases de datos de las proyecciones. ¿Por qué son importantes las proyecciones? Porque te permite, bueno, ahorita hay que buscar si están los datos. Después les explico cómo es este rollo. Pero es muy importante porque por ejemplo, ¿qué es lo que pasa de que sepamos que va a haber ya menos niños y que va a haber mucha gente mayor? ¿Alguien me puede decir para qué te serviría esa información? ¿De qué les va a servir de que vayamos a ver muchos viejitos? De nada. ¿Mm? ¿De La tasa de nada? mortalidad subiría. Ah, bueno, viene la tasa de mortalidad, pero bueno, en el caso de ustedes que son del área de turismo, ¿para qué te serviría saber que cada vez va a haber mucha gente mayor, o sea, gente de mayores de 50, 60 años? ¿De qué te serviría? Para implementar actividades que no comprometan mucho el esfuerzo físico. Bueno, Exacto. O sea, tú podrías generar incluso viajes que digas, bueno, ¿qué le interesaría a ese sector de la población? O al revés, dirías, a ver, ¿cuánto es la población que está entre ciertas edades? Por ejemplo, los gamers, que son ciertas edades, y qué tanta población hay y qué tantas actividades puedo hacer así. ¿Me explico? Regresando a lo que les decía del Tren Maya. Oye, ¿realmente va a haber tanta gente que va a querer usarlo o no? Por la lana que le van a meter, ¿no? Es que es importante, o sea, todo esto que vemos sobre poblaciones, por ejemplo, te digo aquí, tienes las proyecciones de los municipios en México. Por el caso, por ejemplo, me encantan las zonas arqueológicas, es así, wow, me gusta mucho. Pero lamentablemente en México, la mayor parte de las zonas arqueológicas más visitadas están alrededor de Ciudad de México y en Yucatán, la gran mayoría, aunque hay muy buenas en Oaxaca o en Chiapas, no está tan difundido ni tan visitado porque los grandes mercados, la gran parte de la población que podría visitarlo está cerca de Ciudad de México y cerca de ¿cómo se llama? Y en Yucatán, pues la parte de los extranjeros, ¿no? Todos los extranjeros que vienen a visitar todo eso. Ok, entonces,
¿para qué me sirve esos datos? Pues me sirve, como decían ahorita, para decir, ¿cuál es mi mercado? ¿Qué edad tiene? ¿Qué características va a tener? ¿Y a quién le voy a vender? O sea, ¿a quién le voy a vender los servicios? ¿Sí? Incluso me iría a una parte más cruel. ¿Saben que la gente que ya estamos grandes ya no podemos comer cualquier cosa? ¿Sí me explico? Sí. Sí, Entonces, esto significaría de que si vas a hacer restaurante, pues tendrías que ver cuál es tu mercado, ¿no? O sea, qué tanta gente hay con esas características económicas, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces les encargo, por favor, revisen el material, revisen que pueden accederlo, vean lo del examen diagnóstico, pueden bajar la instrumentación, ahí está todo en el material. ¿Alguna duda, compañeros, antes de terminar? Faltan 2 minutos. Todo está en el Teams. Sí. Yo tengo Tenía una una duda. duda. A ver, Diana, ¿qué pasó? Usted dijo que el examen diagnóstico se lo enviáramos antes del miércoles. ¿Por Ajá. dónde se lo enviamos? ¿Se lo subimos directamente por O correo? bueno, ¿sabes qué? Si quieres, déjame abrir la actividad en Teams para que me lo puedas enviar por Teams. Ah, ok. Gracias. es mejor. Sí, ahorita lo abro en Teams para que me lo envíen por ahí mismo. ¿Cuál más? Perdón, Tenía una Diego. duda. Sí, ¿qué duda? Sí. Esto de las proyecciones significaría que son los datos recabados y registrados para información. Sí, las proyecciones es que a partir de los datos que tienes, tú puedes predecir ciertos comportamientos. O sea, por ejemplo, te pueden predecir cuántos adultos mayores va a haber en 10 años. ¿Sí? Y eso es súper importante porque a partir de eso tú puedes... Un problemón que tenemos ahorita. Acaban de cambiar las pensiones en México y ahora las pensiones van a ser menores que las que se están dando actualmente. O sea, les van a bajar el sueldo a los jubilados. Ahorita los jubilados no son más o menos, pero se espera que en una proyección de 10 años va a aumentar al doble de los que hay ahorita. Y así va a ser sucesivamente. Entonces el problema es de que vamos a tener grandes problemas de salud, grandes problemas económicos, porque la gente ya no va a tener dinero y entonces vas a tener crisis en varios sectores, incluyendo obviamente el turístico. La gente no va a tener dinero para viajar o para divertirse y va a tener que gastárselo pues en sobrevivir o en salud. Entonces, sí es importante esos estudios. La proyección es esa, que te digas, a ver, en 10 años, ¿qué va a pasar? Caso, una prima mía quería estudiar educadora hace 15 años y le dije que no. Actualmente cada vez hay menos niños. Entonces, la proyección era de que no tenía caso, porque su mercado de trabajo va a empezar a disminuir. Y ya nos vamos porque tienen que entrar al otro curso. ¿Ok? Pues, ¿otra duda, Gracias. compañeros? No, al Gracias. contrario. ¿Ok? No, Entonces, profe, muchas gracias. dale. Gracias. Entonces, continuamos mañana. A ustedes, gracias y continuamos mañana. Dale, nos Vale, vemos gracias. mañana. Gracias. Mañana.